Es algo que el surafricano Andrew Feinstein conoce bien. Cambió su vida. Well, I was a member of parliament in South Africa under Nelson Mandela for the ANC, and a report came to me about a big arms deal that South Africa had signed, and there were allegations of quite a lot of corruption in the deal. And I tried to investigate the deal. I knew nothing about the arms trade at that point, and Mandela's successor, who was then our president, Thabo Mbeki, instructed me to stop the investigation. I continued, so I was told that I could either stop the investigation and continue my political career, or if I carried on with the investigation, it would be the end of my political career. This one, no, this is Corruption Watch. Dedicó su primer libro a aquel caso y fue el final de su carrera política. Ya no ha parado de investigar sobre ese mundo en la sombra, como ha titulado su última obra, el mundo de los traficantes, mercaderes, de los sobornos y las comisiones, en el que algunos gobiernos no salen muy bien parados. Ese mundo que opera por sí mismo, con compañías y comerciantes relacionados con ejércitos, gobiernos y ministerios e incluso servicios secretos, y dispone de documentos que ponen de manifiesto todos esos tejemanejes. It was an investigation on corruption coming from an arms deal, so to say. From a massive arms deal in which the police in the United Kingdom have claimed £6 billion in commissions, what we call bribes, were paid. The police have alleged that, not us. And Tony Blair, through his Attorney General, ordered it to be closed down. So the company got off completely free. This is a document in Zagreb that is issued on behalf of the Croatian government, the Republic of Croatia, Minister of Finance, to pay him... The dealer, no? Yeah, an amount of $26.1 million. Okay? And in this deal, this was during the Balkans conflict, there was an arms embargo in place against Croatia. Yeah. This was in the early 1990s, so 1992. There was still an arms embargo against apartheid South Africa. This dealer broke the arms embargo to sell to Croatia, broke another arms embargo by sourcing the weapons in apartheid South Africa and took them to Croatia. So he broke two arms embargoes with one deal. But then he claimed that the Croatian government had not paid him back everything that he was owed, so the full $26.1 million. So he took them to court. En esta nota se ve cómo la compañía alemana ThyssenKrupp aceptó pagar sobornos en un negocio con una empresa surafricana. You get arms dealers, arms brokers, and arms agents. And they're all very dangerous and play very damaging roles. All of them operate in the shadows. They do many, many illegal things. So these people operate with a large degree of immunity, which is part of the problem with the trade. The reality is that very few of them ever get caught. So the names that we know, the Victor Boots, the Monza Alcazars, they are the exceptions. They are the ones who quite like publicity, who quite like everyone to know what they do, who quite like to throw their money around. The real arms dealers, unfortunately, are those who don't want the publicity, who don't want everybody to know what it is that they do. And unfortunately, there are hundreds, if not thousands of them. Politik ist heuchlerisch und verlogen, wenn man sagt, wir unterstützen Frieden und gleichzeitig rüstet man Diktatoren bis an die Zähne hoch. Obwohl wir Jürgen Gresslin es el azote de los gobiernos y la industria militar de Alemania. En Berlín intervenía en una manifestación contra la guerra en Siria. Critica a diestro y siniestro a los políticos de uno u otro color porque dice todos han contribuido al aumento de las exportaciones de armas alemanas que han colocado a ese país como tercer exportador del mundo. Die
größte Steigerung beim deutschen Waffenhandel erfolgte in den Jahren von 2002 bis 2005, also unter der Ägide von Schröder und Fischer. Da haben wir eine Verfünffachung erlebt. Das gab es davor nicht und danach nicht. Die jetzigen Regierungen unter Frau Merkel haben dieses exorbitante hohe Niveau gehalten. Asistimos a la lectura de extractos de su obra El libro negro del comercio de armas, una denuncia de gobiernos y empresas alemanas por sus negocios con países en conflicto o que no respetan los derechos humanos, como Arabia Saudí. Ein Staat in einem Krisengebiet, ein Staat, in dem die Demokratiebewegung auf eigenem Territorium in dem Nachbarland mit Waffengewalt unterdrückt wird. Ein Staat, in dem eine Fatwa ausgerufen wird und nach zukünftig nur muslimische Gotteshäuser bestehen dürfen. Ein aus westlicher Sicht barbarischer Staat, der Erinnerungen ans tiefste Mittelalter wachruft. Para la Federación de la Industria Alemana de Seguridad y Defensa, las armas son necesarias, pero admiten la necesidad de la reglamentación de su comercio, aunque evitan entrar en el espinoso debate de sus consecuencias en determinados lugares. Solange diese Welt noch so ist, wird es ohne Waffen nicht gehen und ohne Einsatz von Militär nicht gehen. Deswegen ist es wichtig, im Grunde genommen, dass das, was wir tun, politisch reglementiert ist. La Unión Europea cuenta ya con una posición común, jurídicamente vinculante, sobre el comercio de armas. Contempla la no exportación hacia un país tercero cuando haya un riesgo que provoque o agrave un conflicto en curso. La interpretación de este criterio es decisión de cada Estado miembro. El nuevo tratado no va a suponer mejores controles. Pero estamos hablando de un mercado global. Estamos hablando de un mercado donde las armas circulan, un Estado puede exportarlas, después pueden ser exportadas y con controles o sin controles. Entonces es importante que todos jueguen según las mismas reglas. Visitamos una subasta de armas de la Guardia Civil en Madrid. Es el cuerpo en España encargado del control de las armas que no sean de guerra. Se es estricto a la hora de conceder licencias a particulares. Aquí están las armas de quienes la han perdido. En un principio pueden dejarlas en los depósitos de la Guardia Civil, pero en un año salen a subasta. Nosotros somos un país en el que las armas que hay son de actuaciones coyunturales, es decir, han robado un arma a una persona y acaba en el mercado negro. Se ha importado de una manera ilícita un arma concreta o unas pocas armas, pero no somos un país en el que haya un número masivo de armas en el mercado negro. En la unidad de delincuencia especializada y violenta de la Comisaría General de Policía Judicial nos confirman que el tráfico de armas en España no supone realmente un problema importante para la policía. No se da a gran escala en nuestro país ni en los de nuestro entorno. Bien es cierto que nuestra costa es muy querida por conocidos traficantes, pero sus negocios los hacen fuera. Los países del este europeo sí que pueden plantear problemas. Fundamentalmente en Bulgaria y Rusia sí existe tráfico de armas. Por ejemplo, desde que cayó el muro de Berlín y después de la guerra de los Balcanes se han detectado en España en bandas organizadas que han utilizado armas Tokarev o Kalashnikov en alguna ocasión, no es tampoco habitual, o fusiles Scorpio, que la mayoría de ellas son armas que vienen de la guerra de los Balcanes, que después de esa guerra quedaron fuera del control de los estados. Estas son imágenes de la detención de Luka Bojovic y sus hombres pertenecientes al clan Zemun, es un clan serbio de Serbia. Encontramos en su domicilio en Valencia, en febrero de 2012, un total de 14 armas de fuego, 9 de ellas eran armas cortas y 3 fusiles de asalto de la marca Scorpio, que son armas típicas del antiguo ejército yugoslavo. La preocupación ahora son las armas detonadoras o de fogueo, que tienen una regulación menos estricta que las de fuego real. Se hizo una incautación de 19 armas de fuego que en realidad eran armas detonadoras, venían de Turquía, de la marca Zuraki, pero ya estaban rehabilitadas, retocadas para hacer fuego real. Y estas se iban a vender en todo el ámbito delincuencial de Marbella, sobre todo de la costa de Andalucía. Pero han aparecido en más países de Europa.
más países de Europa Occidental ya rehabilitadas. O sea, es un cargamento que desapareció en Turquía. Rehabilitaron las armas, las hicieron de fuego real otra vez, son de fogueo. La apariencia es idéntica a una de fuego real. En las intervenciones de armas de la Guardia Civil se pueden encontrar todo tipo de ellas. Aquí están las incautadas, algunas a la espera de decisión judicial, también las de los particulares que han perdido su licencia. Aquellas que no encuentren nuevo dueño en la subasta están destinadas a ser destruidas. También después de cada conflicto o guerra se incautan y se retiran de la circulación todas las armas posibles. En este depósito cerca de Kabul acabaron miles de todo tipo y procedencia, parte de las que destruyeron Afganistán. Pero ya hay más y más modernas dispuestas a matar. En el fondo no importa cuántas y cómo se destruyan, se seguirán fabricando más. El negocio es el negocio y está asegurado. Y la rueda de la historia seguirá girando. Parado de investigar sobre ese mundo en la sombra, como ha titulado su última obra, el mundo de los traficantes, mercaderes, de los sobornos y las comisiones, en el que algunos gobiernos no salen muy bien parados. Ese mundo que opera por sí mismo, con compañías y comerciantes relacionados. A report came to me about a big arms deal that South Africa had signed. And there were allegations of quite a lot of corruption in the deal. And I tried to investigate the deal. I knew nothing about the arms trade at that point. And Mandela's successor, who was then our president, Thabo Mbeki, instructed me to stop the investigation. I continued, so I was told that I could either stop the investigation and Es algo que el surafricano Andrew Feinstein conoce bien. Cambió su vida. Well, I was a member of parliament in South Africa under Nelson Mandela for the ANC and continue my political career, or if I carried on with the investigation it would be the end of my political career. This one, no, this is Corruption Watch. Dedicó su primer libro a aquel caso y fue el final de su carrera política. Ya no